Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de puentes. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la más cordial bienvenida a un episodio nuevo de 230, un programa especulativo. Y ahora que los expedientes X terminaron, creo que nos han dejado el campo abierto para especular sobre lo oculto, como son las películas que vienen del futuro, que llegarán a la cartelera dentro de algún tiempo, que no necesariamente están en el estreno. A eso enfocamos este programa llamado 230. Para platicar, para cotorrear, para divertirnos un rato. Por eso es el programa del viernes, para saber más o menos qué se nos antojaría ver en las películas a partir de los avances, unos muy buenos, otros muy malos, que nos presentan las películas. Y este viernes me da mucho gusto hablar de los avances de dos películas hechas por personas a las que admiro. A uno, afortunadamente, lo conozco de manera personal, que es Jorge Michel Grau, un director mexicano egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Yo creo que es de los directores mexicanos con una perspectiva mejor marcada, lo voy a poner así, una perspectiva mejor marcada en su carrera. Ha conseguido ligar varios proyectos, todos ellos muy, muy importantes. Ya se ha mantenido filmando y produciendo y haciendo cosas que tienen su nombre, dándole la vuelta al mundo en un circuito entre independiente de género, porque es como a él le gusta contar sus historias, muy interesante. Yo creo que la carrera de Jorge Michel Grau va a llegar mucho más lejos de donde está ahora, y por supuesto esto se va a ver impulsado con la película de la cual vamos a comentar el avance esta tarde, que no es otra sino 719, que es como se llama la película. Del otro lado, el otro director del cual quiero platicar esta tarde a partir del avance de su película más reciente, Midnight Special, es Jeff Nichols, un director que también tiene un sello muy particular, que también se mueve más o menos en cierta independencia financiera, y ha conseguido o bien negociar de la mejor forma o proteger su independencia creativa, su sello creativo, pues como muy pocas personas actualmente en Hollywood. Hay que ser o muy poderoso o muy vivo como Jeff Nichols para poder mantener el sello creativo sobre los productos. Creo que él lo está haciendo de la mejor forma, y creo que no está mal justo empezar con él, empezar hablando de Midnight Special, la siguiente película de Jeff Nichols, que pues antes de entrarle al tema, estaría bien hablar de su carrera. Es un director pues que en México ha tenido todas sus películas en festivales o en circuitos culturales restringidos o pequeños. No ha estado nunca ocupando los grandes nombres de las grandes marquesinas, aunque los repartos con los que trabaja, las historias que cuenta él mismo, produce películas lo suficientemente poderosas como para pelearle a muchos de los famosos estrenos de verano. La película que vamos a comentar ahora, que es Midnight Special, está programada para mediados de marzo de este año, es decir, se va a anticipar al verano, y yo creo que ya estaría bien que desde la óptica de los espectadores mexicanos le echáramos un ojo, le echáramos el apoyo, porque ha lanzado por lo menos dos películas anteriores que podríamos considerar como pequeñas grandes joyas, y Shotgun Stories, que es su película, su ópera prima, tampoco es una mala historia, tampoco está mal planteada. Es una película muy sólida, es una película en donde empezó a colaborar con su actor fetiche, Michael Shannon, que lo ha acompañado a lo largo de su filmografía, que tampoco es extensa, pero bueno, Michael Shannon ha estado presente en todas las películas de Jeff Nichols, y esta colaboración en el largometraje comenzó con Shotgun Stories, una película del 2007, que ahora les digo, sí, él también escribió. De hecho, parte de la
del sello que Jeff Nichols consigue imprimirle a sus películas, es que pues él filma cosas, historias que él mismo ha escrito. No acostumbra a llamar a otros colaboradores para el guión. Él tiene la historia en la cabeza, él la desarrolla en papel y, por supuesto, después se encarga de llevarla a la pantalla. Entonces, esto comenzó en Shotgun Stories. La siguiente película que tuvo es realmente buena, realmente interesante, angustiante, poderosa, de mucho nervio, de mucha intriga, sin necesidad de vendernos todo a través de la estética, porque que es algo que me gusta mucho de Jeff Nichols, es que su estética, su narrativa, tiende muchísimo al realismo, y las películas tienen siempre un toque a veces metafísico. En este caso, pues en la película que vamos a comentar ahora, pues mucho más orillado a la ciencia ficción, que provocan una mezcla muy particular, que dejan un sabor de boca muy difícil de describir, que se mueve entre lo amargo y lo satisfactorio, que nos deja masticarlo y se deja masticar conforme la película va transcurriendo de una manera muy lenta, de una manera muy intrigante. Prácticamente nunca sabemos qué está pasando. Hay pistas, por supuesto, es un director muy generoso, lo cual se le agradece. Hay pistas que nos dicen, pues mira, la historia va por acá, ahí metida en la escenografía o ahí metida en la propia película, y es justo lo que ocurre con Take Shelter, su película del 2011 que yo pude ver en el año correspondiente en el Festival de Morelia, también con Michael Shannon, pero ahora con Jessica Chastain, que es la esposa en la película del personaje de Michael Shannon, que se llama Curtis. Jessica Chastain se llama Samantha, y lo que Jeff Nichols está contando en Take Shelter, que insisto, a mí se me hace un peliculón loco, es la historia de este hombre un poco atormentado, Curtis, interpretado por Michael Shannon, que de repente en su cotidianidad, que es de lo más común y corriente que podamos entender en el mundo, empieza a recibir mensajes raros, voces extrañas, que le dicen que se acerca un cataclismo, por lo menos al pueblo en donde él vive. Ya después, hacia el final, podremos redimensionar el tamaño del cataclismo que alguien o algo le anticipa al pobre de Curtis, y ver si ese cataclismo es universal, si le va a ocurrir a todo el mundo. Por lo menos él sabe y está completamente seguro, que es lo más bonito de la película, que esta hecatombe va a llegar a su pueblo, y que en consecuencia tiene que protegerse a él y a su familia, y que tiene que construir o por lo menos rehabilitar el refugio contra huracanes no, creo que lo comienza a hacer. Sí, él comienza desde cero. Estaba recordando mal, yo pensé que ya estaba el refugio hecho. No, él comienza desde cero, incluso a excavar con las propias maquinarias de su trabajo, que se tiene que robar en algún momento a escondidas, por supuesto, que tiene que pedirlas prestadas, lo vamos a decir así. Empieza a excavar el hueco en el que va a entrar esta gigantesca caja de metal, un contenedor, en donde él piensa habilitar un refugio que de entrada serviría para un huracán o un tornado, pero que por supuesto se va a convertir en el refugio contra el pequeño fin del mundo que alguien le dijo que está a punto de ocurrir. Y la película nos hace navegar entre las dudas de si este hombre está loco o realmente alguien o algo le dijo que algo va a pasar, y por supuesto somos testigos del enfrentamiento que él mismo tiene con la comunidad en la que vive, en la que mucha gente, por supuesto, lo considera un loco perdido porque saben lo que está haciendo, y otros incluso lo pueden llegar a considerar peligroso. Por supuesto, es la historia de Noé, ¿no? Yo creo que parte de la inspiración para Take Shelter viene de la leyenda del Arca de Noé, en donde también Noé, y especialmente si nos fijamos en la película de Darren Aronofsky, podría ser un hombre desquiciado, podría ser un hombre afectado por incluso causas físicas, un par de golpes que recibe en la cabeza, y que fue señalado como un verdadero loco cuando dijo que un diluvio universal iba a caer en la tierra, y que él en consecuencia tenía que construir un arca para salvar a los animales. Un poco esa historia está contando Take Shelter, pero por supuesto Jeff Nichols, que tiene un ojo muy agudo, que tiene una narrativa muy punzante,
pues se está dedicando más que otra cosa a inquietarnos, a sacarnos de la calma y de la zona de confort del espectador, porque, repito, prácticamente nunca sabemos qué es lo que está ocurriendo. No habrá en realidad una salida y una solución al origen de las voces que él está escuchando, y bueno, si la ven, confirmarán que incluso el final, en donde estamos muy acostumbrados a que Hollywood nos dé las palmaditas en la espalda y nos diga, mira, no pasó nada, sí se salvó, y salvó a la pareja de elefantes, y salvó a la pareja de tigres. Pues bueno, Jeff Nichols propone un final alternativo, no alternativo, un final muy Jeff Nichols, muy a la suya, en donde la inquietud que ha venido desarrollando a lo largo de toda la película se va a quedar ahí como contenida, casi sin explotar, ¿no? Como diciéndonos, si tú creías que incluso con la destrucción del mundo yo te iba a dejar descansar y salir tranquilamente de la sala del cine, toma, no es cierto. O sea, te voy a dejar todavía más inquieto de lo que te tuve a lo largo de toda la película. Esa es Take Shelter, la película que hizo, repito, en el 2011, y en el 2012 entregó también una película enloquecedora que se llama Moth, M-U-D, que no es otra cosa sino el apodo del personaje de Matthew McConaughey, que aquí hace equipo en el reparto con Reese Witherspoon, con Ray McKinnon, con Sam Shepard, con Jacob Loveland y por supuesto con Michael Shannon, ¿no? La historia aquí es completamente diferente, por si creen si ustedes de repente consideran que el sello de un director se establece contando la misma historia una y otra vez, de una manera, así ocurre. Los directores más talentosos consiguen contar la misma historia, por lo menos en esencia, en la semilla, con una forma completamente diferente, dando el salto de una película a la otra. Los directores menos avesados que deciden repetir su propia historia, pues se les nota, ¿no? Se nota que la primera es una calca de la segunda, que al mismo tiempo servirán de patrón para... La segunda es una calca de la primera, que al mismo tiempo servirá de patrón para la tercera. Eso es en los directores menos entusiastas, menos dotados, menos interesantes. En el caso de Jeff Nichols no ocurre lo mismo. Probablemente, si empezamos a comparar sus películas, encontraremos una especie de hilo conductor muy parecido en las historias que está narrando, pero la forma y la historia en sí, la anécdota en sí, es completamente diferente. Y en Moth, que repito, es el apodo del personaje de Matthew McConaughey, nos cuenta desde el punto de vista de un niño, de un chavo de 14 años y de su amigo, una extraña relación que se va desarrollando a partir de que este chavo se entera de que después de una gran inundación, hay un bote atorado en la copa de un árbol, y él junto con su amigo van a explorar qué es lo que hay en el bote, ver si pueden jugar por ahí, lo que hacen los chicos. Y a la hora de querer apoderarse, por decirlo así, del bote, del pequeño barco, se encuentran con Maud, el personaje de Matthew McConaughey, que poco a poco empieza a revelar también un pasado no precisamente luminoso. Empieza también a dejar claro por qué se está escondiendo, o por lo menos está viviendo en este barco abandonado en la copa de un árbol, que ya de entrada es una imagen bastante fantasiosa. Y poco a poco esta relación entre el niño y este personaje adulto completamente intrigante, que sería una especie de... sería como la persona a la que el propio personaje de Matthew McConaughey en True Detective perseguiría. Así se las voy a poner. Si este personaje Maud fuera un personaje de True Detective, que casi lo es, sería uno de esos sospechosos que la policía dice, vamos sobre pregúntale a aquel que siempre sabe qué está pasando, a ver, llámale a fulano, que siempre es el que está ahí a las vivas con los intercambios de lo que a ustedes se les antoje. Y la evolución de la relación de estos dos a mí se me hace monumental. Es una película súper inspiradora, pero no se engañen, también es muy dura, también es muy viciosa. Es una película, pues Moth, si traducimos un poco hacia el lado del lodo, es una película que va por ahí, es un poco pantanosa, es difícil de...
no es difícil de transitar, pero es una película en la cual se nos va a hacer difícil orientarnos. Y esa es justo la mecánica y la idea que creo que Jeff Nichols quiere conseguir en nosotros. Que estemos perdidos, como están perdidos estos niños, en un mundo en un mundo adulto que no alcanzarán a comprender hasta que se conviertan en un adulto, lo cual implica una doble crueldad sobre ellos. Recomiendo muchísimo que vayan a ver Mod. Es una gran película, por ahí se la deben de encontrar. Y para este año, Jeff Nichols está, como les decía, preparando el estreno para 2016, el marzo, Midnight Special, una película en donde ya claramente está entrando a la ciencia ficción, o sea, el género ya finalmente él aborda el género de manera ya completamente directa. Y la historia es muy sencilla, por lo menos hasta donde podemos entender en la sinopsis oficial. Esta es la historia de un padre que hasta donde se interpreta Michael Shannon, o una vez más, Michael Shannon regresa con Jeff Nichols. Es la historia de un padre que debe proteger a su pequeño hijo a toda costa. ¿Por qué? Porque el chico tiene poderes especiales que lo convierten en objetivo de una numerosa variedad de grupos, cada uno con muy particular interés en el propio niño. Yo creo, tomando en cuenta el nombre de la película, que habrá algunos canales de televisión interesados en hablar con el niño. ¿Quién acompaña a Michael Shannon en el reparto? Les digo para que vayan viendo cómo efectivamente Jeff Nichols, si bien no maneja los gigantescos presupuestos a los cuales están acostumbrados directores mucho más metidos en el vicio de la industria de Hollywood, sí consigue, por lo interesante de sus películas y por lo característico de su lenguaje, que muchos actores famosos e importantes quieran trabajar con él. Aquí Michael Shannon, que repito, está de nuevo con Jeff Nichols. Tenemos a Kirsten Dunst, que hasta donde sé es la esposa de Michael Shannon en esta historia, es decir, la madre del niño superdotado. Y tenemos al buen Adam Driver, que ustedes recordarán de Star Wars, el despertar de la fuerza. De hecho, hasta donde se sabe, el primer día de rodaje de Midnight Special fue justo el día que a Adam Driver le avisaron que él iba a ser parte de Star Wars, el despertar de la fuerza. Entonces ahí está la conexión que ustedes estaban esperando, pero de entrada creo que vale la pena echarle un ojo a Midnight Special. Y por supuesto revisar las películas anteriores de Jeff Nichols, que repito, son realmente un deleite, son películas muy interesantes. Yo creo que Jeff Nichols es actualmente uno de los directores que más me satisface a la hora de ver sus películas en el mundo. No hablo nada más del cine de Estados Unidos. Creo que es un director ya de talla mundial, a pesar de su muy corta filmografía, y que está entregando películas muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que se nos cuenta en Midnight Special? ¿Hasta dónde podemos intuir? ¿Hasta dónde llega la especulación? El avance es no menos intrigante de lo que quiero asumir va a ser la película. Tenemos un establishing shot ya muy inquietante, un top shot en el cual vemos una carretera abajo atravesada por gigantescos camiones que luego nos llevan al interior de un coche en el que viajan el señor Driver y el señor Shannon. Un coche además muy bonito, no porque se vea bonito, porque de hecho está bastante destartalado, sino porque son modelos con carácter. Hace ya algunos años yo empecé a manejar la teoría de que el cine, por alguna extraña razón, que no es otra cosa sino la estética y el carácter, está dejando de usar coches contemporáneos para contar sus historias. Los coches contemporáneos son completamente aburridos, todos son iguales, se manejan solos. Eso, como son iguales, no tienen carácter, ¿no? Nada de lo que sea igual aquí y esté al lado de otro igual va a destacar nunca para bien, va a destacar por ser igual, no por ser mejor o por tener un sello distintivo. Y yo creo que los coches que se están utilizando ahora en Hollywood están volteando justo a la época con carácter, cuando los coches tenían realmente un perfil interesante físicamente, no anatómicamente, sino desde el punto de vista del diseño para coches. Entonces, en el coche en el que van viajando estos dos personajes es un coche con carácter, ¿no? Y luego vemos a Adam Driver entrevistando a varios personajes que
queremos creer, están hablando del famoso niño superdotado de la película, al cual nos presentan muy pronto, en el segundo 21, pero en medio de la noche con unos gogles, o lo que parecen ser gogles de natación, puestos en plena oscuridad. Y este niño parece tener la capacidad de manejar la energía alrededor de él a voluntad. Las luces se apagan, él puede sacudir, en este caso la casa en la que vive con Michael Shannon. Ese es el siguiente clip de la película, una especie de terremoto que sabemos que no es un terremoto porque cuando su padre lo descubre, este niño está encerrado en su habitación que está extrañamente sobreiluminada y al niño le salen haces de luz a través de los ojos. Sí, podríamos pensar en los mutantes de los Hombres X, sí podríamos pensar en los mutantes de Heroes, no vamos a negar ninguna influencia, simplemente estamos tratando de leer el avance, tampoco estamos diciendo que se lo fusile, y a partir de ahí creo que lo que nos van a entregar, viendo las escenas que se nos presentan, un aeropuerto, Kirsten Dunst abrazando al niño, es un aeropuerto militar, por supuesto, el niño que ve cómo su piel empieza a transformarse también parece ser de manera voluntaria, mucha luz, muchos haces de luz, por eso creo que el chavo lo que controla es la energía alrededor de él, y lo que vamos a ver después es una especie de mini thriller, ¿no? Una quizá persecución sobre este niño al cual todo mundo quiere ver y tener y conocer. Y parece que lo que tenemos después, especialmente por lo que vemos hacer al personaje de Adam Driver, trabajando frente a un pizarrón, checando post-its, moviendo datos, se va a tratar más bien de una búsqueda, de una especie de pequeño thriller. Pues que es lo que a final de cuentas acaban siendo las películas de Jeff Nichols, búsquedas, ¿no? Está metido en un laberinto y la oportunidad que tiene ahora es plantear esa búsqueda, probablemente con un mayor presupuesto y probablemente con un mayor dominio todavía de lo que él quiere plantear. A mí me gusta mucho el encuadre del avance en el que vemos al niño sentado en un cuarto completamente blanco, con sus gogles puestos y algo conectado a él ahí al lado, mientras los expertos lo observan con detenimiento. Habrá persecuciones, habrá momentos intensos, sí hay explosiones, es decir, estamos entendiendo el género. Jeff Nichols no es ningún tonto, estamos entendiendo el género, estamos trabajando sobre él en una película que se llama Midnight Special. Los voy a dejar ahí, échenle un ojo a las películas anteriores, insisto, en la cartelera mexicana han estado presentes todas y el ingrato público mexicano ni siquiera las ha volteado a ver. A mí incluso se me acusó de recomendar porquerías por andar hablando de las películas de Jeff Nichols. Es un director con muchísima sensibilidad. Vayan con la sensibilidad encendida y se van a llevar una gran sorpresa, muy, muy grata sorpresa. Chequen las películas de Nichols. Yo tengo que hacer la primera pausa de este programa, pero ahora venga. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas.
Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Terra Plana, la ciencia a través de la ciencia ficción, con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me. Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ahora sí, venimos con el siguiente avance que vamos a comentar en este 230. Tenemos 719, una película muy esperada en México y en la carrera de Jorge Michel Grau. Cuando Jorge me avisó que estaba tratando de desarrollar este proyecto, que ahora ya está consolidado, no fue ayer, no fue antier, fue hace ya bastante tiempo. La idea viene de él desde hace muchísimos años. Y pues bueno, ahora finalmente consiguió filmar, ya la película está rodada, estará en postproducción, ya tenemos el primer avance, ellos llaman un teaser, yo le llamo un preliminar, que nos presenta las primeras imágenes de una historia que, repito, era esperada también desde otro punto de vista. El terremoto de 1985 en el país y muy en particular en la Ciudad de México fue uno que marcó a la ciudad, marcó a quienes lo vivimos y lo padecimos, marcó por supuesto a los sobrevivientes y dejó una enorme lista de pérdidas humanas, todas lamentables, que a la fecha el gobierno mexicano se ha negado a reconocer. El gobierno mexicano, desde el primer momento que tuvimos el terremoto, ha negado la cifra de fallecidos y de desaparecidos, tratando de minimizar en su momento el impacto. Había muchos compromisos políticos y económicos en puerta que no quisieron ni posponer ni modificar, y como siempre, pues los que salimos pagando somos los de abajo. Entonces decidieron minimizar las pérdidas humanas y materiales del terremoto para que los planes del gobierno, que en ese entonces estaba bajo las órdenes directas de Miguel de la Madrid Hurtado, siguieran, ¿no? Que los planes continuaran y no se vieran interrumpidos de ninguna manera. Entonces, desde ahí comenzó una lucha, primero por la sociedad mexicana, muy en particular por la sociedad de esta ciudad, de la gigantesca y maravillosa Ciudad de México, por reconocer realmente lo que ocurrió, por saber realmente qué fue lo que pasó. Se despertaron una serie de irregularidades monstruosas en licencias de construcción y en procedimientos de construcción, que fue lo que ocasionó la enorme pérdida de vidas. Hubo un destape de corrupción que a la fecha no ha terminado, pero que se podría rastrear, sí, a otros puntos, a pasados igualmente tormentosos, a la Guerra Sucia. Podríamos ir todavía más atrás en la historia de México, desgraciadamente, pero por lo menos la concienciación de la Ciudad de México, de los habitantes de la Ciudad de México, sí tiene un punto muy marcado en el terremoto del 85. Se prestó la oportunidad, desgraciadamente, para a partir de ahí emprender la resistencia hacia gobiernos hostiles, ineptos, que hasta la fecha han mantenido la corrupción como una de sus
banderas, como una... No porque vayan diciendo que son corruptos, todo lo contrario, ellos dicen que no son corruptos, pero por supuesto, a la hora de ejercitar el poder y a la hora de beneficiarse de ese ejercicio del poder, pues bueno, practican todo tipo de actos corruptos. En consecuencia, y bueno, y si a eso le sumamos lo traumático que fue vivir ese terremoto, durante y después, los meses que siguieron, los años que siguieron, hay gente que todavía no puede salir de los albergues que se construyeron, pensaban temporalmente para que la gente viviera y luego darles una casa. Hay muchos de esos albergues que sí tienen una construcción en forma, pero pues que no dejan de tener la planeación de un albergue, que siguen viviendo ahí. Todavía hay en la Ciudad de México no solo edificios dañados a medio caer o lotes baldíos donde alguna vez hubo edificios, hay todavía gente viviendo en estos departamentos que, repito, se llamaban temporales y que no han podido salir de ahí. Fue un evento traumático, fuerte, poderoso, que por lo menos en mi memoria particular tiene un lugar importante. Recuerdo cada uno de los minutos previos. Obviamente, al ser tan traumático, uno acaba recordando lo que pasaba incluso antes de que temblara, como en una película, como si todo se fuera montando para generar el momento de tensión máxima a la hora del terremoto. En consecuencia, repito, este terremoto es muy incómodo para muchas personas en los círculos del poder. No que haya un ataque directo ni que lo estén minimizando a fuerza, simplemente saben que mucha gente de la que ahora les incomoda, que está resistiendo, que está peleando por los derechos de muchas personas, de alguna forma tomó conciencia ahí. No sé si por eso... Eso sí, aquí es donde comienza la especulación. No sé si por eso, en una especie de negación propia, prácticamente ningún director, ningún guionista se había ocupado de manera tan abierta hacia el evento del 19 de septiembre de 1985. Ha habido cortometrajes, pues bueno, tenemos ahí... El niño y el Papa, la película con Verónica Castro, que empieza en el terremoto del 85. Hay algunas historias por ahí narradas, pero nunca se había pensado en hacer una película en largometraje con grandes actores, como es el caso de esta película, para contar una historia que se nos debe. Por eso digo que también era esperada por otro lado, porque es una historia que, repito, por mil razones, pero que vienen de lo que les acabo de contar, no se había visto, no había habido un director interesado en narrar el terremoto del 85, o por lo menos una historia ubicada en el terremoto del 85. Jorge Michel Grau empieza a trabajar en esta historia, no sin pocos problemas. Hubo ahí algunas nubes tapando el horizonte, pero pues bueno, se sortea el obstáculo y se consigue finalmente hacer la película. Una película que fue escrita por el mismo Jorge Michel Grau junto con Alberto Chimal, producida por Mayra Espinosa Castro de Verarium Arts, Daniel Birman Ripstein de Alameda Films y Mónica Lozano de Alebrije Cine y Video, que tiene como protagonistas, porque hasta donde sé, los protagonistas reales son ellos dos, el gran Héctor Bonilla y el también grande Demián Bichir, que justo hoy en la mañana me enteraba, confirmamos las tres fuentes necesarias para esto. Vamos a ver si no se nos echan para atrás. Justo hoy en la mañana en la que se graba este programa, estamos hablando del martes, ustedes están escuchando el viernes, Demián Bichir fue oficializado como parte del reparto de Alien Covenant, dirigida por Ridley Scott, la supuesta secuela de la supuesta precuela de Alien, que tiene 3 secuelas. Así anda Ridley Scott. Pues bueno, Demián Bichir se suma al reparto de Alien Covenant, pero antes de eso, pues por supuesto, estuvo en Los 8 más odiados con Quentin Tarantino y en el transcurso vino a filmar a México 7-19 con Jorge Michel Grau. La historia que nos van a contar, la extraigo también de la sinopsis oficial de la película, es también en apariencia muy sencilla. Y dice más o menos así: 7-19 contará la historia de Martín Soriano y Fernando Pellicer, quienes se encuentran en la recepción del edificio de la Secretaría de Estado donde ambos trabajan. No sabemos qué Secretaría de Estado.
Yo sé que por lo menos el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sufrió derrumbes importantes el 19 de septiembre del 85. Vamos a ver si está ambientada ahí. Pues bueno, se encuentran en la recepción del edificio de la Secretaría de Estado donde trabajan. El terremoto los sepulta debajo de 7 pisos de concreto y metal retorcido. Y a juzgar por las fotografías que nos ha mostrado el propio Jorge Michel Grau y por las que después publicó la prensa, pues la película tuvo un rodaje demandante, ¿no? Trabajando en espacios reducidos, metiendo a los actores en posiciones extrañas debajo, efectivamente, de bloques de cemento y metales retorcidos. Hubo sufrimiento del bueno, lo voy a decir así. O sea, Brad Pitt no es el único. Leonardo DiCaprio no es el único que sufre en sus rodajes. Tendrían que ver las fotos del señor Bichir y de don Héctor Bonilla para que vean cómo les fue aquí. Y fue un rodaje complicado. Estuvieron rodando en los estudios Churubusco, ahí se montó el set, ahí se retorcieron los fierros, ahí se fabricaron los trozos de cemento para tener a estos dos pobres actuando ahí apretujados, no precisamente uno al lado del otro, pero sí comunicándose uno con el otro. Cuando tengamos oportunidad aquí en Cine Garage, les mostraremos las fotos del rodaje, vamos a ver si nos las prestan para que se den una idea muy clara de lo complicado que fue el rodaje de 7/19. Una cosa para la gente que no sepa, ¿por qué la película se llama 7/19? Es justo la hora de la mañana en la que comienza el terremoto, y el reloj del Hotel Regis, me parece, en el centro de la Ciudad de México, quedó paralizado justo a esa hora. Justo cuando empezó el terremoto, el reloj se detuvo, del impacto que sufrió se detuvo el reloj, y cuando el edificio se derrumbó, hay una fecha, hay una foto por ahí que nos deja ver al reloj del Hotel Regis marcando las 7:19 en punto, el momento exacto en el que comenzó el terremoto, y pues por eso la película se llama así. Otra complicación que hubo en el rodaje, y esto porque suele mezclarse la investigación real con la memoria de quien está haciendo la película, es la recreación de época. 1985 ya es época, o sea, ya hay un tramo largo entre 1985 y nuestro propio presente, y ahí es donde la memoria puede llegar a decir, a mí se me hace que los coches eran por aquí y no como dice el director de arte. A mí se me hace que la ropa, los peinados, las gafas, los zapatos, el propio look de la ciudad, que no era tan arbolado como el que tenemos ahora en varias zonas de esta ciudad, puede llegar a ser difícil, ¿no? No digo que no lo hayan conseguido, no he visto la película, obviamente, estoy seguro que lo consiguieron, pero era nada más comentarles que ese era otro detalle a considerar a la hora de evaluar el rodaje y las imágenes que vamos a ver en el avance que comentaremos ahora. No sin decir, por supuesto, que me tranquiliza mucho que Mayra Espinosa, Daniel Bierman y Mónica Lozano estén al frente de la producción. Cada una por separado, pues es una persona talentosa, ya de largo currículum, ya con mucha experiencia en el asunto, pero juntos creo que pueden salir chispas de las buenas, ¿no? Creo que hubo muy buenas ideas en esas mesas de producción, en esas reuniones de producción, y confío plenamente en que hayan hecho un gran trabajo, dándole lo posible a Jorge Michel Grau para contar la historia que él mismo escribió, ahora en lenguaje audiovisual. ¿Qué vemos en 7/19? Distribuye Cinépolis, les doy el dato, es el primer crédito de hecho que vemos en el avance. Cinépolis se lanza a distribuir una película mexicana producida por Velarium Arts, y lo que vemos es a don Héctor Bonilla con un suéter bastante pesado, septiembre, que se dispone a abrir las puertas del edificio donde él trabaja. Asumo que él será la especie de velador o de portero. Abre la puerta, entran las personas, vemos a Demián Bichir entrando muy poderoso, ¿no? Muy orgulloso de sí mismo. Se quieren registrar con el portero, que es Héctor Bonilla, y a partir de ahí tenemos un fade a lo que ya es el terremoto, ¿no? Ya se ve la gente y se escucha un poco el rugir de la tierra, espantados, y a mí me causa entre simpatía e inquietud
el comentario del personaje de Héctor Bonilla, tranquilos, no va a pasar nada, ¿no? Ahorita se pasa, que es mucho de lo que mucha gente dijo esa mañana cuando el terremoto empezó a manifestarse. Yo de entrada nunca he tenido o nunca he sufrido un terremoto tan fuerte en intensidad como ese, y sí, un poco el comentario de los mayores era eso, ¿no? Los temblores en México existen, están presentes, ocurren todos los días, a veces más fuertes, a veces menos fuertes, pero nunca tan intensos. Entonces el comentario solía ser ese, es muy curioso y muy trágico al mismo tiempo. Espérense, ahora se pasa, ¿no? Y es justo lo que dice el personaje de Héctor Bonilla a Verónica Langer, que está al lado de ella, y otra chica que no alcanzo a reconocer. Ahora se pasa, tranquilas, ¿no? Él incluso lleva las manos en la bolsa, la imagen viene en slow motion, en cámara lenta, y lo que tenemos después es un fade larguísimo a negros, que es lo que muchos recordamos cuando el terremoto tocó su punto más alto, no porque hayamos quedado sepultados, desgraciadamente mucha gente sí lo fue, pero sí porque fue un momento realmente intenso en el que muchos nos refugiamos en la oscuridad de nuestra mente para poder pasar al minuto siguiente, ¿no? El título de la película, bueno, hay un título en el avance de la película que dice Ciudad de México, 19 de septiembre de 1985, otro fade larguísimo a negros, y lo que vemos después es un momento que ustedes mismos pueden checar en YouTube, el extracto del noticiero de esa mañana, que si mal no recuerdo se llamaba Hoy Mismo, en donde la comentarista pues le toca, ¿no? Ellos están dando las noticias en la mañana. Lourdes Ramos me parece que se llama, no, ahora les digo cómo se llama la comentarista del noticiero este que se llamaba Hoy Mismo, pero al lado de ella pues están, me parece que es María Victoria Llamas, y al lado de ella está Juan Dosal, el comentarista de deportes. Estaban los tres en el mismo foro, en el mismo escritorio, y cuando comienza a temblar, esta comentarista lo que hace es decirle a la gente, pues no se espanten, ¿no? Lo mismo que dice curiosamente el personaje de Bichir, Lourdes Guerrero se llama, perdón ustedes, no había buscado ese dato, no pensé tener que darlo, pero no quiero tampoco dejarlos volando. Lourdes Guerrero, una disculpa a Lourdes Ramos, que es otra persona completamente diferente. Lourdes Guerrero está narrando las noticias, está leyendo su plano de noticias cuando empieza a temblar, y ella, pues lo que tiene que hacer la gente que está frente a una cámara en una situación como esta es decirle a los demás mantengan la calma y portarse ella de la mejor forma posible. Ella sonríe creyendo que está lanzando una sonrisa tranquilizadora, cuando en realidad es una sonrisa llena de nervios. ¿Por qué? Porque la siguiente toma que tenemos, muy vivo, el director de cámaras también haciendo su trabajo hasta el final, hay que reconocerlo, es cambiar a otra cámara en donde vemos a estos tres personajes y las luces encima de ella, que son todavía parte de la escenografía, que se mueven de un lado a otro, como, repito, pocas veces habíamos visto en esta ciudad. Juan Dosal se pone todavía más nervioso, él está a punto de correr, no lo hace, guardando la compostura. Lourdes Guerrero sigue hablando, la imagen se corta, nos vamos a negros, el video se destruye, y lo que sigue es un título que dice 7:19 AM, que es, repito, la hora en la que empezó este terremoto, una película de Jorge Michel Grau. Se me hace un avance muy, muy interesante, se me hace un avance muy pertinente. Lo que vemos después en una especie de epílogo es al pobre de Bichir atrapado entre bloques de cemento en un lugar muy oscuro, lastimado, sucio, gritando y pidiendo auxilio. Ese va a ser el tono de la película. Vamos a recordar algo que sí pasó, pero a partir de eso vamos a contar una historia que es completamente ficticia, pero que seguramente pudo haber pasado. Entonces, atentos, me imagino que septiembre de 2016, dice el propio avance, estrenaremos, me imagino, muy cerca de la fecha en que se conmemora este terremoto. Espérenla, creo que es una película pertinente, que repito, se nos debía, que estábamos esperando, y de la cual tengo toda la confianza, igual que en la película de Jeff Nichols, repito. Son dos de los directores que más admiro
en la actualidad, y espero que, como siempre, nos entreguen un muy buen producto, especialmente hablando de 7/19, que es una película que nos afecta todavía más directamente que cualquiera otra de las que se estrenen de aquí a septiembre. Entonces se las dejo ahí. Muchas gracias por sus comentarios, por sus regaños, por sus aplausos, por sus sugerencias en el comentario debajo de los programas que hacemos aquí en Puentes. Les juro que todos se leen, todos se toman en cuenta. Muchas gracias, síganlo haciendo. Visiten cinegarage.com, ahí todos los días hay información nueva, pues de todo lo que creemos es importante en el mundo del cine. A las 9:10 de la mañana ya pueden encontrar notas nuevas. Repito, los viernes tenemos las críticas de los estrenos de ese fin de semana para que vayan a verlos y luego vengan a checar lo que opinamos en la página, y a partir de ahí establezcamos todavía más conexión para hablar todavía de más cosas. Muchas gracias. Repito, mi nombre es Eric Estrada, gracias por escuchar 230. Chequen los demás programas de Puentes, chequen cinegarage.com, dejen sus comentarios. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de Puentes.